Muy buenas noches, de nuevo, Voz Libertaria de Venezuela, con 5 minutos con las resistencias. Hoy, 19 de octubre del 2020. Hoy voy a tener un programa especial porque no solamente se lo voy a dedicar a nuestra hermana República de Bolivia, con el tema de los resultados electorales, sino que también es especial por mis dos invitadas, que son dos hermanas de Bolivia, dos no solamente excelentes bolivianas, sino unas luchadoras. Ellas dos se encuentran aquí en España, pero antes de presentarlas oficialmente, quiero recordarle a todos aquellos suscriptores que no se han adherido a nuestra plataforma, que por favor lo hagan solamente tocando la campanita, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Y a todos aquellos que nos apoyan hasta el momento, muchísimas gracias por permitirnos tener esta ventana abierta a la libertad de Venezuela y a la libertad de toda América. Mis dos invitadas. Por un lado tengo a Carla Dávalo. Ella es representante de un movimiento Unidos por Bolivia. Se encuentran aquí en España. Y nuestra amiga Marcela Áñez Solís, una activista permanente, y me consta, siempre de lucha y de calle. Bienvenida a las dos a 5 minutos con la resistencia, Carla y Marcela. Las gracias a ti, Luis, y saludar a toda tu audiencia que ahora nos sigue. Y Marcela. Pues encantada de estar aquí, de dar mi opinión y dar mi ojo crítico, ¿no?, en estas elecciones. Bueno, por supuesto, la pregunta, las que vaya formulándole, van para las dos. Tomaremos el tiempo allí pues equilibrado. Hablemos qué sucedió ayer, 18 de octubre, con los resultados de las elecciones. Dame tu opinión, Carla, y luego Marcela. Los resultados y por qué creen ustedes que hasta ahora los resultados hayan sido tan adversos a lo que millones y millones de personas, venezolanos, de todo el mundo esperábamos. Bueno, Luis, primero aclararte que nosotros hemos llevado a estas segundas elecciones con las cosas no muy claras y no muy limpias. Primero, que haber pasado el fraude de la anterior elección, no se han depurado del completo lo que son las listas, las actas, los muertos que han votado y todo el fraude que ha ocasionado el movimiento al socialismo. No ha dado el tiempo. La situación actual mundial que también estamos atravesando, que es el coronavirus, también ha sido un enemigo fundamental en esta situación. Desde mi punto de vista, lo que ha pasado ayer es el resultado de que no se ha podido erradicar todo el mal que ha hecho el movimiento al socialismo en Bolivia. Parte primero por una ley que no se ha abrogado, porque nosotros estábamos pendientes de la abrogación de la ley 491, que es una ley discriminatoria total, ¿no? Cuando 300 votantes del pueblo hacen un diputado, mientras 300.000 de una ciudad hacen un diputado. Entonces, estábamos en total desigualdad a la hora de las elecciones, ¿no? Y tenemos estos resultados. Ahora, parcialmente, dan victoria al movimiento al socialismo, pero es lo que tenemos por no haber hecho las cosas como tendrían que haber sido, ¿no? Falta de tiempo, creo yo. Carla, tu opinión sobre las elecciones y por qué estos resultados. Ya te lo dije. Perdón, es Marcela, disculpa, Marcela. Bueno, este es el resultado de una división, ¿no? De haberse hecho las cosas mal, porque partiendo de la lucha del año pasado de los bolivianos, que fue una lucha limpia para demostrar, ¿no?, el fraude electoral que se hizo por parte de Evo y el partido del MAS, que al haberse demostrado ya no deberían haber sido inhabilitados. Pero como se quiso jugar limpio, y así
no se hizo el trabajo que se tenía que hacer, el trabajo de fondo, ¿no? Por el cual Yanine Áñez tenía que haber hecho su trabajo, pero haberlo hecho bien. O sea, tenía que haber las elecciones en 6 meses, se tenía que haberlo planificado, ¿no? Eran 3 meses, y luego fueron 6, y ahora pues casi un año, ¿no? Y entonces, en todo ese tiempo se dedicaron a hacer muchísimas cosas y no el trabajo que tenían que hacer. Hay que tener en cuenta que Evo Morales, su partido, llevaba gobernando 14, 15 años. Es mucho tiempo, es mucho arraigo en la gente, y erradicar la forma de pensar en 6 meses, cambiarlo todo, pues era evidente que si había división, como la hubo, ambiciones, pues no iba a llegar a término. Era unidos todos contra el partido del MAS para poder sacar de una vez a Evo Morales del gobierno, porque aunque haya ganado Luis Arce, pues quien está detrás es Evo Morales, ¿no? Y entonces este es el resultado de una división y una pelea de poderes, ¿no? Por el poder. Bueno, vamos a intentar ir a la raíz realmente del problema. Ya era evidente que el mundo entero y los propios bolivianos observábamos una dictadura que iba consolidándose tan parecida a la de Venezuela, a la que fundó precisamente su gran padrino, Hugo Chávez Frías, y que por supuesto financió también, ¿no? Y luego asumido por Nicolás Maduro. Bolivia se convirtió, por así decirlo, en el segundo o en el tercer problema para las democracias del mundo. Y bueno, apareció esa sorpresa, porque fue una sorpresa, la reacción de un pueblo que evidenció efectivamente que se había producido un fraude, y ese pueblo salió a la calle, y con ese pueblo salieron, y no vamos a desconocerlo, algunos líderes que se pusieron al frente, y los resultados pues ya lo supimos, o ya lo sabemos. El señor Evo tuvo que escapar. Ahora, lo que yo, por ejemplo, como venezolano, y que llevo en mi piel el virus de la enfermedad, de lo cruento que son las dictaduras y ese socialismo, comunismo que nos está destrozando, no a América, al mundo entero. Yo no puedo entender a estas alturas por qué primero, y es la pregunta que quiero formularle, ¿por qué no eliminaron formalmente al partido MAS, número uno? Y número dos, ¿por qué razón no adecentaron profundamente toda la violación de las instituciones que ya tenía poseída Evo Morales y su gente? Mi pregunta es, ¿debieron de haber eliminado? Esa es la pregunta para ti, Carla, y para ti, Marcela. Luis, a tu pregunta, el por qué, primeramente te digo que hay que ponerse en los pies, ¿no? Nosotros hemos tenido un gobierno transitorio, que tal vez es a lo que te lleva a la pregunta, que así como la palabra lo dice, ha sido transitorio, no pudo ejecutar el 100% del proyecto como cada uno de los bolivianos que luchamos por la democracia lo hubiéramos querido. Y dentro de mi visión y mi estudio, no pudo hacer más el gobierno transitorio, porque tenemos un ejecutivo en la Cámara Alta, que es el que está gobernando, el que gobernó en este periodo de la transición, porque paso que quería dar el gobierno transitorio y los diputados y senadores lo obstaculizaban, el Poder Ejecutivo. Entonces, yo veo y he visto el problema de frente, pienso que ha sido sobre todo lo que ha calado en 14 años el movimiento al socialismo, que es conseguir mayoría absoluta en el Senado, que eso que ha sido fundamental, que puede ser que que en un gobierno las decisiones reales la toman en consenso el Ejecutivo y el Legislativo. En este caso, en el transitorio han habido contrarrutas. El Ejecutivo iba por aquí y el Legislativo iba por aquí, ¿no? Entonces, a esa visión
no se pudo hacer lo que tú quieres llegar a decir, ¿no? ¿Por qué no se anuló? Porque la mayoría pedía la anulación por el fraude al movimiento al socialismo. El Ejecutivo no aprobó nunca, y más al contrario, ¿no? Obstaculizaban otros casos, ya hasta no hace una semana han empezado a quemar, a incendiar, han tenido distraído a este gobierno transitorio como más han podido, ¿sabes? Han tenido una guerra hasta los últimos momentos de que la gente no pueda, ya era el coronavirus, ya era el incendio en aquí, ya tenían que, la gente ya salía, o sea, todo esto ha sido un entramado, una red, y a lo que me quiero referir por último, y quiero que comprendan todos los venezolanos, ¿no? Que en un gobierno de dictadura, que ya lo deben vivir, con mayoría en los diputados, y eso es lo que ellos buscan, en el Senado, en la Cámara Alta, teniendo eso, no se puede obstaculizar ninguna decisión. Y perdonando, buscan a gente obediente, ovejas, que digan sí, lo que diga el jefe. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia y lo que sigue pasando en Bolivia, ¿no? No hay gente realmente capaz del movimiento al socialismo que pueda hablar por cuenta propia. Siempre tiene que pasar un filtro por el jefe. Y esto es lo que ha pasado. Aparte, Luis, quiero que también comprendan los venezolanos que esta ley que te hablaba, la 421, tú para que lo comprendas y para que lo comprenda cualquier persona, 1000 votos de la ciudad equivalen a uno de un rural. Sí, sí, lo entendemos. Esas son las Entonces, trampas, esas son las ingenierías. por eso digo yo que el montón de personas que hemos salido de las ciudades y toda la gente que está, existe y está y ha votado en contra, pero son 1000 personas por uno. Ahí estamos en una ley discriminatoria total. El fraude es ya con papeles, ¿sabes? Eso es lo que está viviendo Bolivia. Sí, Marcela, eso es lo que le llamamos nosotros la ingeniería electoral tramposa de estos regímenes. En Venezuela también lo aplicaron. Y por cierto, aquí en España hay algo muy similar, por cierto. Sí. Marcela, para que nos des tu opinión. Pues comparto todo lo que ha dicho Carla. También hay que apuntar que la Comunidad Europea, los países extranjeros, también hacían fuerza, ¿no? para que no se inhabilitara a este partido. ¿Por qué? Porque al haber la sombra del golpe de Estado que en otros países, como aquí en España, se dice que fue, ¿no? Pues al inhabilitar al MAS quedaría visto como un verdadero golpe de Estado, ¿no? En la Comunidad Europea y en otros países que afines, ¿no? Con la misma ideología, ¿no? de este partido. Y entonces, pues eso por un lado, por el otro, los bloqueos, ¿no? de la Cámara de Diputados en Bolivia, que no dieron fruto, ¿no? a lo que se tenía que haber hecho. Yo creo que ha habido una estrategia, Evo Morales es un estratega y tiene mucha gente detrás y bueno, son expertos en esto. Y no estuvieron a la altura. Yo creo que también el gobierno transitorio no estuvo también a la altura, no estuvieron preparados. Vuelvo a la unión. O sea, si todos hayan trabajado conjuntamente, te aseguro que esto no haya pasado. Porque empezaron a pelearse por el poder, empezaron a pelearse fue visto por todos la desilusión de algunos y la división en otros. Eso generó todo lo que se había ganado unido se desperdigó. Y entonces, pues, este es el resultado. Que estamos en el mismo punto donde acabamos el año pasado. Pero, bueno, yo quisiera un poco insistir en el tema de la eliminación de ese partido, porque entiendo que la Constitución, y en este caso en lo que se deriva de ella, que es el Tribunal Electoral, creo que así lo llaman ustedes, creaba las condiciones, y no es que creaba, contempla las condiciones de que cualquier partido que produzca o elabore fraude queda automáticamente eliminado. Y entonces no entiendo eso
más bien mandaba un mensaje al mundo del respeto a la constitucionalidad y a las leyes. Por eso es que yo creo que hay cosas que no se están diciendo y yo comparto un poquito contigo, Marcela, que las mezquindades, lamentablemente, que a veces se producen y que a veces invitan a uno, en vez de ver el país y el futuro, a ver el ombligo, nos crean este tipo de problemas. Voy a referirme, fíjate, yo tengo que confesarlo, yo estoy muy triste hoy, como ustedes también los bolivianos. Me siento muy triste porque para mí cualquier democracia que se pierda en América es una democracia de cada uno de nosotros. Ese es mi concepto como venezolano. Pero voy a poner el ejemplo de Argentina. Fíjate, allí el pueblo de Argentina reaccionó contra el socialismo comunista de los Kirchner. Y creo que Macri no hizo lo correcto y el pueblo lo castigó. Y me parece que ese interinato, con todo el respeto de la presidenta de Bolivia, interina, tampoco ha hecho lo propio. Bueno, por cierto, se ha puesto ahora de moda porque el interino venezolano, este que llaman Guaidó, ese sí lo ha hecho, pero terriblemente mal. Ese yo creo que es el actor número uno que mantiene a Nicolás Maduro en el poder. Entonces la pregunta es, o sea, hacía esa referencia Carla y Marcela para ir más a fondo, porque yo creo que un programa como este, eh, que lo estamos haciendo después de los acontecimientos, deberían de empezar a ayudar pues, a que entendamos que ya creo que basta de seguir comportándonos como lo que dicen los europeos que nosotros somos, o otros países, como bananeros, tercermundistas. Yo creo que llegó el momento en que nosotros tenemos que pensar como ciudadanos de primer mundo, de primer orden. Y entonces digo esto, a partir de ahora, ¿qué tiene que venir para Bolivia, más allá de que sabemos que este presidente va a intentar repetir las fórmulas que ya conocimos de 14 años de la gestión de Evo Morales? ¿Cuál es tu visión, Carla? Luis, quería reforzar un poquito aquello que estábamos comentando y con Marcela también, yo creo que no me dejará de lado en esta opinión. No solamente el movimiento al socialismo estaba enraizado, lo que es el poder legislativo, digo, el ejecutivo, sino también el legislativo. Sin ir más allá, Luis, tal vez el gobierno transitorio ha hecho procedimientos judiciales, pero el fiscal nacional del Estado es del movimiento al socialismo. Ha abolido cualquier tipo de juicio que se haga a un masista. Y otra de las razones también que en la Corte, el Tribunal Supremo Electoral, también estaban designadas personas del movimiento al socialismo. En esto ha trabajado estos 14 años, en enraizarse lo más que ha podido. Y entonces esa gente no ha salido, no es de echarle la piedra a los que hacen, ¿no? A los que están en transición, que hay que ponerse en la piel para ver con qué luchan y cómo se puede luchar. Es muy fácil opinar de repente, ¿no, Luis? Yo, más que todo, yo me baso para unas palabras a los de Venezuela, ¿no? Que ahora, yo creo que de ahora en adelante, muchos de los bolivianos hemos aprendido con sangre a que tenemos que ver las cosas que se hacen en el momento, no cuando ya han pasado. Las leyes que se forman, que se crean, a las personas que se ponen al frente de un Estado. Entonces, ahora ya lo sabemos, porque en 14 años hemos estado tal vez ausentes. Más que todos los que estamos fuera, es muy probable que hayamos pecado de eso. Incluso los que están dentro, Luis, porque te diré que hay gente que ha pasado desapercibido los movimientos que estaban haciendo los socialistas. Entonces, en todo eso, para mí, desde mi punto de vista personal, yo creo que para Bolivia es un nuevo comenzar. Yo creo que ahora puede ser que para mucha gente lo vea mal si es que esto prosigue, ¿no? Si esto que llega a culmine a cúspide y se realiza que el movimiento al socialismo vuelva a Bolivia, ya no será lo mismo, porque los bolivianos ya habremos despertado, estamos más abiertos, más atentos y ya las leyes ya no las vuelven a poner con cuchara. Esperemos,
Esperemos que esto sea así para todos nuestros compatriotas, las familias que tenemos allá, Luis. Marcela, tu opinión. Ahora el movimiento al socialismo irá con mucho más cuidado, ¿no? Si es que llegan a gobernar, porque todavía no llega ni al 20% del cómputo oficial y están ganando mucha en el cómputo oficial, ¿no? Y falta a este paso el día martes o tendremos los resultados finales. Pero bueno, si eso es lo que circula, ¿no? La información, y ya la presidenta pues lo felicitó, pues vamos a ver si es así. Pero volviendo al caso, ¿no? Si Luis Arce gobernara y el MAS tuviera otra vez el poder, yo te digo que tendrán que ir con cuidado. ¿Por qué? Porque saben, ¿no?, que la gente no está de acuerdo con lo que estaban haciendo. O sea, su manera de proceder tiene que cambiar, porque Bolivia tiene mucha diversidad, mucha manera de pensar. No es lo mismo los del oriente que los del occidente. O sea, no piensan, no viven igual, no hay eso. Entonces, pues no le vas a aplicar la misma ley a todos. O sea, me refiero a tratarlos de la misma manera o a obligarles a vivir de esa manera, ¿no? Y entonces, claro, tendrá que haber un consenso, tendrá que haber diálogo, ya no va a ser la ley lo que decía el presidente, esto hago, esto digo, esto y esto es así, y si no te gusta te vas a la cárcel. No, ahora ya la gente ha despertado, como dice Carla, y yo creo y espero que los bolivianos miren con lupa cada decisión que tome este gobierno, cada paso que dé este gobierno, porque saben que va a repercutir hasta lo más mínimo de sus vidas y la de sus hijos, ¿no? Es lo que creo. Carla, para meterle un poquito de calor, voy a tomar tu apreciación. ¿No crees tú que la transición fue muy tibia frente al terrible daño que le causó Evo Morales al sistema y a los bolivianos? ¿No crees tú que fue demasiado tibio esa transición, Carla? Es lo que te quería decir, Luis. Tú imagínate que tuvimos tú imagínate solamente al pensar que tuvimos una presidenta transitoria, pero con esposas en la mano. Porque si bien quería hacer algo, no se lo permitían, porque el ser presidente no quiere decir que lo que yo digo se hace. Te interrumpir, pero el Ejecutivo tiene herramientas constitucionales vía decreto de que sí puede resolver problemas que tengan que ver con el destino y los intereses del Estado. Puede proclamar decretos, pero no puede promulgar leyes que realmente nos han dañado al Estado boliviano. Eso es lo que deben entender, ¿no? Una ley para que lleve efecto tiene que estar en consenso con la Cámara. No, ¿vale? En una democracia es correcto. Claro, un decreto no va a tener el mismo peso que una ley. Por ejemplo, puede sacar la presidenta un decreto de que el fraude se efectivice y que vaya a la Tribunal Supremo de Justicia y que se elimine las siglas del MAS. No se puede a nivel constitucional. Lo que sí, Luis, que estoy consciente y eso, que han logrado el gobierno transitorio es de que ya no haya la elección como era para que se perpetúe Evo Morales en Bolivia. Porque era, según Evo Morales, habían sacado una ley, no sé cómo han luchado con esta ley, para que sea las últimas elecciones ya indefinidas. Se abolió eso. ¿Por qué? Porque según él alegaba, imagínate cómo estaba Bolivia tan indefensa, alegaba que era su derecho natural. Bueno. Y eso, imagínate, y la Cámara dijo, bueno, vamos a firmar esta ley y sale. Y lo hicieron así. Y eso por darte un ejemplo, y muchos de los papeles más que desconocemos, que han tenido que trabajar. Pero sí más largos, Luis, te digo. O sea, nosotros hubiéramos querido tener tal vez una presidenta que pelee en ese sentido por nuestro propio, pero Bolivia es diversa, es inmensa y no solo tiene una sola causa, tiene muchas causas y en cada causa le ha puesto el movimiento al socialismo una piedra en el camino y eso lo hemos visto todos los bolivianos. Marcela,
tuvimos una transición muy tibia que de nuevo nos llevó lamentablemente a esta situación del día de ayer. A ver, por una parte sí que es verdad, ¿no? Que el movimiento al socialismo le puso trabas a este gobierno transitorio, como dije anteriormente, eran estrategias. Y, a ver, esto es un juego para mí, para mi forma de entender a Evo Morales, porque para mí el más el que piensa y Evo y sus asesores, es un juego en el que él quiere ganar. Y este gobierno no supo estar a la altura de ese juego. Este señor sabe cómo moverse, tiene muy arraigado, tiene sus peones que manejan esto. Y yo creo que el Ministerio de Justicia, el ministro de Justicia en Bolivia, debió erradicar aquello que iba muy mal en Bolivia. Lo intentó, sé que entró, encauzó, ¿no? Algunas cosas que estaban mal, pero en otras hubo consenso con el MAS. En otras sí que se aceptaron cosas con el MAS, sí que se trató, cosas que no se entendían, pero sí que se trataron cosas. Y se negoció. Vuelvo a lo mismo, si haya habido unión, por ejemplo, la presidenta no se debió postular para presidenta en un principio, para ser reelecta. ¿Por qué? Porque divides a la gente, la confundes, no puedes crear en confusión en unas personas que acaban de salir de una dictadura tan fuerte de tantos años, que se sienten libres y confundir a la gente. No puedes hacer eso. A la gente que te apoya, porque la otra gran parte tiene sus ideales fijos en el MAS. Entonces era la mitad de la gente de Bolivia contra la otra mitad. ¿Qué hiciste? Dividiste a los que te apoyaban, dividiste a los que te pusieron ahí, dividiste a los que te dieron ese poder para que estuvieras ahí, para que consensuaras, para que hicieras tu trabajo. No hubo un apoyo, empezaron a repartirse los ministerios, empezaron a repartirse, se hicieron muchas cosas que no se tenían que hacer. Yo no entendía, como activista ambientalista que soy, entendía cómo se seguían haciendo negocios con China, con Rusia, con toda esta gente, y vendiendo tanto el patrimonio ecológico nuestro, o sea, que Bolivia es verde totalmente. Pues, desde el año pasado vive quemándose y se sigue repartiendo. Entonces, si eres un gobierno transitorio, dedícate a lo que te pusieron y no a seguir haciendo lo mismo que hacía Evo Morales. Por eso te digo, ahí había un consenso de muchas cosas, una repartición de muchos intereses. Por ahí creo que van los tiros, porque no hay otra cosa. Bueno, Marcela y Carla, ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo de la primera parte de Voz Libertaria de Venezuela, 5 minutos con la resistencia. Vamos a la segunda parte porque ahora es que queda tinta en el tintero para conversar sobre el tema de Bolivia. Les recuerdo a mis usuarios que hoy converso con dos grandes bolivianas, con Carla Dávalo, representante del Movimientos Unidos por Bolivia, y con Marcela Áñez, una activista permanente, luchadora por la democracia y la libertad de Bolivia. Espero que, aparte de ver esta extraordinaria primera parte, no se pierdan la segunda, que viene rápidamente detrás de la primera.